Hoy damos comienzo a la unidad temática número 3, que refiere al modelado de superficies curvas alabeadas y de doble curvatura no desarrollables. Los objetivos de esta unidad temática son conocer y modelar las superficies curvas alabeadas no desarrollables y las superficies de doble curvatura para incorporar modelados de mayor complejidad en el diseño arquitectónico. Estudiar las leyes que intervienen en su generación, comprender los elementos geométricos que intervienen en el modelado y reconocer directrices, generatrices y planos directores. Desarrollar la capacidad de operar en el diseño mediante la combinación de estas superficies, siempre relacionándolas a envolventes y cubiertas arquitectónicas e incorporarlas en el espacio urbano. Incorporar en las representaciones la ambientación de los espacios, su funcionalidad, la escala humana y el equipamiento urbano. A la derecha tenemos ahí imágenes de trabajos prácticos de alumnos, donde se puede apreciar cómo incorporaron la funcionalidad, incorporaron la escala humana del diseño y el fotomontaje en un sector de la ciudad. Vamos a desarrollar las superficies alabeadas no desarrollables, el hiperboloide elíptico y de revolución, el paraboloide hiperbólico, conoide recto, conoide oblicuo, caso particular del conoide helicoidal o helicoidal recto cerrado, cilindroides, el caso particular del helicoide recto abierto, la conformación de estas superficies y la generación de las mismas, las aplicaciones en la arquitectura. Y acá les estoy mostrando imágenes de estas superficies, son de arquitectura de alta complejidad. Acá podemos ver superficies de doble curvatura y de revolución, también que vamos a ver el paraboloide, el elipsoide o esferoide, hiperboloide de revolución y el toro. Vamos a desarrollar la clasificación de estas superficies. Nosotros venimos trabajando con superficies regladas de simple curvatura, las desarrollables que ya hemos visto en sistemas de representación 1, cónicas, cilíndricas, y ahora voy a mostrar una breve reseña de las tangenciales, las convolutas. Las alabeadas que vamos a desarrollar más adelante en este mismo teórico, y las de doble curvatura que se van a clasificar de acuerdo a su generación, de revolución, la esfera, el elipsoide, paraboloide, hiperboloide, toro o superficie tórica y superficie en general, de evolución, el serpentín, la superficie canal, y las de traslación, en general el casco de embarcaciones, fuselajes de aviones y arquitectura que voy a mostrar. Estas son las que hemos desarrollado, las desarrollables, el cilindro, donde ahora lo que vamos a usar con estas nuevas superficies que vamos a ver hoy son elementos de la generación de estas mismas que habíamos visto el año pasado, de la generatriz y la directriz. En un cilindro la directriz era una circunferencia y la generatriz era una recta que generaba la superficie. En la superficie cónica, reglada, también trabajábamos con una directriz que era la base, la circunferencia, y la generatriz que era una recta que rotaba alrededor del eje sobre esa directriz que era la circunferencia. Acá podemos observar las superficies cilíndricas, las distintas superficies cónicas y cilíndricas, porque teníamos de revolución, de segundo grado, que era el cono oblicuo, y la superficie en general, que es una curva cualquiera, cualquiera que también genera una superficie cónica en general. Igual el cilindro, superficie cilíndrica, y el cilindro recto y el cilindro oblicuo. Y lo mismo con una curva cualquiera, acá les muestro, que es una superficie en general cuando la recta generatriz es siempre paralela. Las superficies tangenciales, la convoluta, por una línea tangente es la generada por las sucesivas rectas tangentes a una línea alabeada denominada directriz. El segmento PQ es la generatriz de esta superficie, acá podemos observar el segmento PQ,
La longitud PQ puede ser fija o variable, en este caso es variable. Las geometrías se prolongan hasta su intersección con el plano de base del cilindro. En particular, la imagen adjunta es una convoluta helicoidal por ser la directriz una elipse cilíndrica. Fíjense que una hélice cilíndrica, porque se va generando en la superficie cilíndrica, es cilíndrica, y como las rectas son tangentes a esa hélice, y se genera la superficie. Las superficies de doble curvatura son aquellas que solamente pueden ser engendradas por el movimiento de una línea curva de acuerdo a una determinada ley. Las de revolución en particular son las engendradas por el movimiento de una línea, en este caso la generatriz es el meridiano, fíjense la línea roja, eso sería la generatriz, y gira alrededor de un eje, que el eje es una recta vertical imaginaria, rota 360 grados en este caso, y se genera la superficie, obteniendo el círculo de garganta, que es la menor circunferencia de esa superficie, el círculo del ecuador es la mayor circunferencia que se genera, y estas circunferencias se van llamando paralelos. Meridianos son la línea roja y los paralelos serían las líneas amarillas, que serían todas circunferencias de distinto diámetro. Pero básicamente es una rotación que uno hace alrededor de un eje imaginario de una determinada línea, y eso engendra la superficie. Acá podemos observar la superficie, bueno, el ecuador, la línea que está dibujada acá frontalmente en el vertical, y al rotar alrededor del eje podemos ver, si yo acá hago un corte en el plano horizontal, que es la línea que vemos acá roja, me determina esa generatriz, que ahí no estaría en verdadera forma. Eso va determinando las distintas partes. Los paralelos en el collarín o círculo de garganta, que es la menor circunferencia, y la mayor circunferencia, que es el ecuador. Bueno, tenemos la superficie esférica, la esfera, el elipsoide. Tenemos, puede ser, la esfera, bueno, es una circunferencia que rota alrededor de un eje y se genera la esfera. Tenemos la circunferencia, que son las amarillas, que son los paralelos, y los meridianos sería la línea roja. Y después tenemos los elipsoides, que puede ser alargado o achatado. Elipsoide achatado, que es el que tenemos a la derecha, la elipse con el eje mayor en sentido horizontal, y el eje menor paralelo al eje de rotación, y el elipsoide alargado, que la elipse, el eje de rotación está en el eje mayor de la elipse. Así generamos estas dos superficies. En el software de CAD tenemos la herramienta revolución, que nos va a pedir un eje de rotación. Vamos a tener que determinar un primer punto, un segundo punto, y vamos a tener también que darle un ángulo de rotación. En este caso, para que se genere la superficie completa, sería 360 grados. Les muestro un elipsoide en vista y en planta, lo que es la generatriz y lo que es la rotación de 180 grados. Eso sería la superficie que se genera. El eje de rotación estaría en sentido vertical en este caso. La generatriz es la que rota alrededor del eje. Bueno, y les muestro una obra de arquitectura que es un elipsoide. El paraboloide, una semiparábola en giro, el que tenemos acá, que estoy marcando con el cursor. Hiperboloide es una hipérbola, que puede ser de una rama o de dos ramas. En este caso estoy mostrando la de dos ramas, es una hipérbola en giro. Y el toro, que es una circunferencia que rota alrededor de un eje, determina un radio menor y un radio mayor, y se genera la superficie tórica. Siempre trabajando con revolución. Les muestro una obra paradigmática. Niemeyer suele trabajar con superficies de revolución.
el Museo de Niterói, también esto es una forma que no es ni una elipse, pero es una forma que está rotada 360 grados, y el Parlamento en Brasilia, que también es una parábola. El hiperboloide es una hipérbola de dos ramas y de dos hojas o ramas. Acá les estoy mostrando. De una hoja o rama, la hipérbola rotando 360 grados, o de dos ramas, son las dos hipérbolas rotando donde genera las dobles superficies. Siempre eje de rotación, ángulo de rotación, y se genera la superficie. Lo mismo, acá les estoy mostrando la hipérbola de una hoja, en sentido horizontal. Depende el eje, si el eje es oblicuo, si el eje está de punta, si el eje está vertical. Acá, para realizar el semi-hiperboloide, tendría que darle un ángulo de rotación de 180 grados. En este caso, el que está con eje vertical se está rotando 360 grados. Sus secciones con planos perpendiculares al eje de rotación genera circunferencia, que son las que estamos viendo en amarillo. Y el plano que es paralelo a la hipérbola genera las hipérbolas, ¿no? Que sería el que está en sentido rojo. O sea, por eso son superficies de doble curvatura. Tengo curvaturas circunferencia en un sentido, y en el otro, si lo secciono en el otro sentido, me genera hipérbolas. Ahí podemos ver el plano de la hipérbola, seccionando como genera la hipérbola. Ese es perpendicular al eje. Otra obra paradigmática de esta forma, de esta superficie, la Catedral Metropolitana de Brasilia, también del arquitecto Oscar Niemeyer, que trabaja con todas estas superficies. Y bueno, y acá un poco les muestro la imagen arriba a la derecha. La generatriz sería la línea roja, el eje de rotación, el eje amarillo, y la rotación de 360 grados. Esto va determinando las distintas columnas y genera la superficie. Ahora, el hiperboloide es elíptico cuando la generación, o sea, si lo corto con planos perpendiculares al eje, me genera elipses. Acá tenemos ejemplos de, son elipses los paralelos, quedan elipses, y bueno, y con planos perpendiculares al eje genera hipérbolas. Esa es la diferencia entre hiperboloide de revolución, que genera circunferencias como paralelo, y elíptico, que genera elipses cuando corto perpendicular al eje. Y este es un hiperboloide de revolución que está generado por una línea. En este caso tenemos una recta frontal, la generatriz que podemos ver acá, que estoy marcando con el cursor, G2, es una recta frontal, fíjense, en posición horizontal, en proyección horizontal, y la rotación 360 grados, y se genera esta superficie. Tenemos varios ejemplos en arquitectura. Acá los estoy mostrando. Acá tenemos una maqueta, como tenemos el círculo inferior, el círculo superior, y el círculo de garganta queda generado directamente uniendo, en este caso, hilos que unen un punto con otro en el sentido opuesto de la superficie, y va generando el hiperboloide de revolución. Este está generado por una generatriz recta que rota 360 grados alrededor de un eje vertical. Y de arquitectura, un poco mostrando las columnas de estas obras. Hay una obra que de 1896, que ya está generada esta superficie, de Vladimir Sukhov, la torre de Sukhov, en Rusia. Bien, el toro, como les decía, es una circunferencia que rota alrededor de un eje. El eje en ese sentido vertical, la circunferencia sería la generatriz de la superficie, y se rotaría la circunferencia alrededor del eje 360 grados. Ahí tenemos la rotación, y bueno, por lo general se utiliza mucho para estadios, y bueno. O también se puede utilizar
como en esta obra, el Museo Americano del Aire, de Norman Foster, que si se fijan acá en esta imagen, es una sección y una parte, un cuarto, menos de un cuarto, de una superficie tórica. Y eso es la superficie, es la cubierta del edificio. Por ahí, en este caso, si uno lo mira en una imagen como la de abajo, quizás tendría que trabajar para encontrar la generación y la forma y qué superficie en particular es. En este caso el arquitecto muestra cuál fue la idea, base del diseño. El tema de la generación de las formas, vimos la revolución, ahora vemos la traslación. Traslación es alrededor de un eje, la ley sería trasladar una determinada curva a lo largo de un determinado eje. Un eje puede ser recto, puede ser oblicuo en general. Y lo mismo con la superficie cónica, pero siempre está respondiendo la traslación a una determinada ley, como muestra la imagen. Lo mismo con una superficie cónica en general, que es una curva cualquiera que va trasladándose hasta llegar al punto vértice. La superficie de doble curvatura, también las carrocerías de automóviles, de los fuselajes de los aviones, de cascos de embarcaciones, también son superficies de traslación, siempre siguiendo una determinada ley. Fíjense, en este casco de embarcación va generando la superficie, esa traslación alrededor de un eje con una determinada ley, porque va variando la dimensión a lo largo de la traslación. Y la superficie de evolución, en este caso, tenemos una esfera que rota sobre una hélice. Eso va a determinar, esto en todos los software también lo podemos encontrar, como la herramienta de evolución y traslación, o en caso de SketchUp, sígueme, pero sigue una determinada forma, sigue una determinada línea, en este caso una hélice. Y arquitectura, donde vemos la evolución de una determinada forma, en este caso en ese serpenteante, y superficie siempre de doble curvatura. Seccionándola en un sentido obtengo paralelos y en el otro sentido meridianos. O sea, son mucho más complejas la generación de estas superficies. El paraboloide hiperbólico, esta superficie también, el edificio paradigmático, el restaurante Los Manantiales, fíjense que también seccionando en un sentido la superficie, horizontalmente genera hipérbolas y verticalmente genera parábolas. Por eso es paraboloide hiperbólico. Parábolas e hipérbolas. Y las superficies alaviadas, que son las que más vamos a trabajar, tanto en la revolución vamos a trabajar y las superficies alaviadas. Las superficies alaviadas, bueno, tenemos las regladas, que las de simple curvatura, que son las que hemos visto ya el año pasado, y las alaviadas que empezamos a trabajar ahora. Esto va a empezar a aparecer ahí líneas directrices y líneas generatrices. Se van a clasificar de acuerdo a las directrices. Pueden ser 3 líneas directrices, 2 líneas directrices o 2 líneas directrices y un ángulo constante. Las 3 líneas directrices a su vez se van a dividir en 3 líneas rectas o curvas, que son el hiperboloide elíptico, el hiperboloide de revolución, una recta y 2 curvas, cono labiado, cuerno de vaca, 2 líneas directrices y un plano director, 2 rectas, las directrices, sería el paraboloide hiperbólico, uno de los trabajos prácticos es ese, una recta y una curva, conoide en general, que ese también es otro trabajo práctico que les estamos proporcionando para realizar, y 2 curvas, el cilindroide en general, que también vamos a trabajar. 2 líneas directrices y un ángulo, bueno, una recta y una curva puede ser el helicoide oblicuo cerrado, y 2 curvas, el helicoide oblicuo abierto. Y ahora lo desarrollamos en particular. De 3 líneas directrices, una recta y 2 curvas, acá la superficie generada por el desplazamiento de una recta G, que se puede ver ahí en la imagen, que se apoya simultáneamente sobre una línea recta D,
que es la directriz, y dos curvas directrices D sub 2' y D sub 3'. Y esa es la superficie que se está generando. Este ya es muy complejo, les muestro nomás la superficie, no vamos a trabajar esta superficie porque es muy compleja, pero es para que tengan una idea general. Y el cuerno de vaca, cuando las directrices curvas son dos semielipses o dos semicircunferencias de sub 2 y sub 2', situadas en planos paralelos, y las directrices rectas D es perpendicular al plano de las curvas y corta la línea que une los centros de las anteriores en su punto medio. Aquí podemos ver cómo las líneas van partiendo desde la directriz D, van pasando por la circunferencia, acá tienen el ejemplo justo de la generatriz G1, pasa por un punto, pasa por el otro punto y se intersecta con la línea directriz. Acá tenemos la representación tridimensional. También muy complejo, vamos a trabajar más simple, por ejemplo, que es el paraboloide hiperbólico. El paraboloide hiperbólico tiene dos líneas directrices rectas. En este ejemplo les muestro la directriz D y la directriz D'. Son dos rectas alabeadas, una inclinada en un sentido, otra inclinada hacia el otro lado, una desciende a la derecha, la otra a la izquierda, y se van uniendo con rectas generatrices y va generando la superficie. Fíjense que la superficie vista desde arriba, en la vista superior, es un rectángulo, o sea, vamos a generar cubiertas de espacios rectangulares, espacios cuadrados o trapezoidales con estas superficies. Acá les muestro ejemplos de paraboloides hiperbólicos realizados en hormigón, cubierta de hormigón, o realizados, fíjense, con caña de bambú, como la directriz recta, estos son 4 paraboloides, la directriz recta, las dos directrices y todas las generatrices que se van uniendo, y en este caso se trazaron generatrices en uno y en el otro sentido. Lo mismo en hormigón, todas superficies en chapa, distintos ejemplos de arquitectura con paraboloides hiperbólicos. La combinación, por ejemplo, esto es una columna, fíjense la columna, la complejidad, está determinada, tiene la base es cuadrada y en la parte superior es una cruz. Y a su vez estas son las combinaciones de muchos paraboloides hiperbólicos. Fíjense que acá tendríamos la directriz AB, la directriz CD y las distintas generatrices que unen las dos directrices, dividida en cuatro partes, y voy uniendo punto con punto, opuesto, y se genera la superficie. Tengo 1, 2, 3, 4, fíjense, en cada lado de la cruz tengo 8 paraboloides y triángulos para cerrar los extremos. La vista y la planta de esa superficie. Otro ejercicio que hemos trabajado otros años, bueno, este año como se da el cursado virtual, vamos a trabajar algo más simple. Maquetas con maderas, como muestra las directrices, fíjense qué simples que son en realidad. Estos serían después en arquitectura, si trabajo en hormigón, los encofrados, cómo iría generando los encofrados para generar la superficie en hormigón, o cómo con distintas varillas y maderas voy generando, este es el orquidiario de Medellín, la imagen arriba a la izquierda, donde fíjense que son combinaciones de muchos paraboloides. Cada uno son dos hexágonos rotados, un hexágono en la parte inferior, metálico, otro hexágono en la parte superior, metálico, y las distintas directrices en madera y las generatrices son tablas, distintas maderas, varillas de madera que van uniéndose y van generando las superficies. A su vez la combinación de muchos de estas que hacen las columnas del espacio, ¿no? El Turquín torso de Calatrava, donde también tenemos paraboloides hiperbólicos en cada una de las caras del edificio. Conoide recto. Los conoides tienen la directriz, una recta y una curva. En este caso tenemos una línea recta en la parte superior y una circunferencia en la parte inferior. Se generaría un conoide a la derecha, un conoide a la izquierda, dividiendo la línea en puntos, en partes, y en la misma cantidad de partes en la circunferencia, se van uniendo con líneas que es la recta G, las generatrices, y voy generando la superficie. En los software esto es muy simple, es ubicar la línea, ubicar la curva, toco una, toco la otra, hago un clic en una línea, hago un clic en la otra y se genera la superficie. O sea, es muy simple porque lo hace el software, lo que sí hay que entender es la
comprender la generatriz y la directriz de cada superficie. La obra paradigmática de Eladio Dieste en Uruguay, la Iglesia Atlántida, donde fíjense que está hecha en ladrillos, la línea recta de los distintos conoides y la curva en la parte superior. Esto en planta, lo voy a ver como una línea en la base, y en la parte superior son todos arcos de circunferencia, y está hecha en ladrillos. Esta obra es interesantísima, particularmente una obra de las que más me gustan. Este es un trabajo de un alumno de otro año que, fíjense, hizo todo el estudio, dibujó en el trabajo práctico de síntesis que vamos a lanzar en las próximas semanas. Ustedes también van a tener que realizar, que en este año habíamos elegido obras de arquitectura donde el alumno estudiaba la generación de la forma que utilizó el arquitecto y la dibujaba, hacía todo un estudio, un análisis y lo representaba. El pabellón de rayos cómicos también, fíjense la línea recta en la parte superior y los distintos arcos que son las directrices curvas, y genera la superficie en México de Félix Candela. Otro conoide, fíjense, este conoide es un arco de circunferencia y una recta. Son dos cuartos conoides que están unidos y generan esa superficie. El conoide oblicuo es cuando la línea, la directriz recta es oblicua con respecto a la directriz curva. O sea, fíjense que está inclinada con respecto a la base curva, eso genera un conoide oblicuo. También lo mismo, una directriz curva, una directriz recta y se genera la superficie. Y la combinación de conoides para generar una columna, en este caso de base rectangular y en la base inferior, y en la parte superior es un trapecio. Dos trapecios para cerrar, un rectángulo en la parte posterior, en el frente un trapecio y los dos paraboloides y conoides para cerrar la superficie. Seguimos con los conoides. Fíjense las distintas posibilidades. Este también, ahora les voy a mostrar unos ejercicios que eran unos paneles en una sala de exposiciones, otros ejercicios de otros años. Acá está la columna con los conoides, dos conoides, uno curvo, la curva AB y la directriz recta CD. Y voy uniendo con generatrices las dos líneas, curva y recta, y se generan los conoides. Cierro con un triángulo en la parte del frente y un rectángulo en la parte posterior y genero la superficie. Esto se podría hacer de hormigón con un encofrado, ¿no? El cilindroide. Ahora son dos directrices curvas. Una curva puede ser circunferencia o puede ser elipse. Ahí tengo un ejemplo de cubiertas con cilindroides. Ahora tengo una circunferencia, elipse, y otra elipse más plana, una más pronunciada, y con las generatrices voy uniendo curva con curva y se va generando la superficie. Son alabeadas las superficies estas que estamos viendo. Arquitectura en chapa, y bueno, cada una de estas estas prismas que van generándose y moviéndose van generando el conoide. Lo mismo acá con chapa, el cilindroide, perdón. Son curva y curva. Curva de un lado, curva del otro, y genero la superficie uniendo con líneas rectas. Ahora tengo un cilindro de directriz curva también, una semielipse, una semicircunferencia. Otro ejemplo, la circunferencia, la elipse, y voy uniendo con líneas rectas las generatrices. El cilindroide utilizado en el Teatro Popular de Niterói, de Oscar Niemeyer. También tengo una curva y otra curva de distintas dimensiones y se genera la superficie. Y más arquitectura, bueno, estos son también cilindroides, curvas, cada uno son estos muchos cilindroides combinados entre sí que van generando la superficie. Curva en la parte inferior, curva en la parte superior, y voy uniendo con líneas rectas, con generatrices rectas, y voy generando la superficie. Un ejercicio que le estemos dando ahora es más o menos como este. Tengo directriz curva, dos cilindroides son estos. Acá en la vista anterior hay que comprender bien dónde está cada una de las directrices. Fíjese que adelante está hacia abajo, en la parte de atrás va hacia arriba, ¿no? Otro ejercicio de los que les damos este año.
Y el caso particular del conoide, el conoide helicoidal o el helicoide recto cerrado, la escalera caracol, la directriz recta D y una hélice como directriz curva. Es cerrado porque fíjense que es una sola línea, no tiene círculo de garganta esta superficie. Fíjense que va teniendo las generatrices, que son lo que van a determinar los escalones, después la escalera, ¿no? El ejemplo sería la recta y la curva, la hélice. Directriz recta es la recta vertical en el centro y la directriz curva sería la hélice, y los escalones podrían decir que son los generatrices, ¿no? Ahí está el ejemplo. Más ejemplos del mismo helicoide cilíndrico cerrado. Y el abierto, tengo un círculo de garganta, también una escalera caracol, pero ahora fíjense que en el interior tengo un cilindro y voy generando los distintos escalones. Acá se puede ver en esta imagen, ven como la directriz curva y otra directriz curva, son dos hélices las directrices curvas, y voy uniendo siempre las generatrices intersectándose con el centro con el eje central del cilindro. Lo mismo acá, siempre con el abierto porque tiene un cilindro en su interior, ¿no? Y este es otro caso particular, una recta y una curva, el helicoide oblicuo cerrado, y es oblicuo porque las líneas generatrices están inclinadas, forman ángulo oblicuo con el eje vertical. También este es bastante complejo, pero bueno, también es una superficie que quería que conozcan. Y estos son los trabajos prácticos. El planteo, fíjense, en este caso una hiperboloide de revolución, le está dando una recta de perfil AB, o sea que ahora van a tener que volver al sistema de representación 1 para poder realizar estos ejercicios, porque van a tener que repasar como una recta de perfil, en este caso la recta G, que es la generatriz, que es el segmento AB, que va a rotar alrededor de un eje vertical y se va a generar la superficie. A la derecha tiene la resolución del alumno, las tres vistas fundamentales, marcando la directriz, el eje central, la generatriz, que es el segmento AB, y bueno, la rotación alrededor del eje, y luego la escala humana, incorporando la escala humana en las representaciones, que es de acuerdo al objeto y a la funcionalidad, la escala con respecto al humano, ¿no? Incorporar personas. Es un ejemplo de cubierta de una estación de trenes, por ejemplo, la funcionalidad la van a determinar ustedes en los ejercicios. En este caso son 4 conoides rectos. Tengo una circunferencia y una recta. Un arco de circunferencia, una semicircunferencia y una recta. Son los 4 conoides combinados que generan la superficie. Y después, en las vistas, ustedes van a hacer el conoide limpio, sin la materialización, sin la escala humana. Si quieren pueden colocar la escala humana, no hay problema, eso lo van manejando. Pero queremos ver las generatrices, que van a ser los elementos estructurales luego, en la vista y en la axonometría. Y después la ambientación, generando y determinando una funcionalidad a esa forma. La escala, en este caso, fíjese la escala humana con respecto a una estación de trenes, aparece el tren, aparecen los humanos, no es lo mismo que hacer algo más pequeño como una garita de colectivo, que van a ver ahora en otras imágenes, como acá, por ejemplo, y ahí se mueve la escala humana, incorporando las personas, un paraboloide hiperbólico. Son todos ejemplos de alumnos, entregas de alumnos, donde ahora en este año les pedimos la materialidad, ¿no? Ahí no tenía materialidad, ¿ven? Incorporar la materialidad es ubicarlo en un espacio urbano, ubicar la escala, ubicar equipamiento, y la superficie en las vistas, en este caso, bueno, acá se ha desperdiciado bastante espacio en la representación. Estos son exámenes parciales de otros años, donde se daban una serie de conoides, y en un espacio rectangular, un prisma rectangular, había que hacer libremente, la envolvente era libre, y adentro había que ubicar los conoides como paneles para mostrarlas en una galería de arte, mostrar las obras y demás. Son todos
Fíjense, todos dos parciales diferentes, como el diseño fue totalmente distinto y los dos están muy bien. ¿Ven? Esto es de hacer el equipamiento. Determinar una funcionalidad, bueno, este alumno, por ejemplo, determinó, bueno, que es un espacio, en un espacio de un abierto, un espacio verde, colocó los paraboloides hiperbólicos. En este caso, fíjense, hizo una cubierta una cubierta cerrada de una pileta de natación. Toda la imaginación de los alumnos, cómo van generando todo algo diferente. Esta era una combinación de muchos conoides y generó toda una especie de pérgola en un espacio verde, un faro con un hiperboloide de revolución, un puente con conoides rectos, los tensores son las generatrices, todo ejemplo que les voy mostrando para que vean que los trabajos en esta unidad temática van a ser todos diferentes. Distintos ejemplos de alumnos, acá una sala de exposiciones de vehículos, acá un espacio, en un espacio verde, cómo se mete bajo de la tierra, vidriado, y bueno, se abre la parte al exterior. Todos ejemplos de alumnos que son todos interesantes y bueno, siempre incorporando la escala humana, incorporando la materialidad. Y bueno, les muestro, esto también, este PowerPoint se lo vamos a subir también, para que puedan ver combinaciones de las superficies. Esto es un libro de estructura, cómo voy combinando las distintas superficies. La combinación de varias superficies, en este caso, por ejemplo, acá tenemos partes de un toro, por ejemplo, fíjense, el primero acá es un sector de un toro, lo mismo que la obra de Norman Foster que les mostraba anteriormente. Es otro sector, la segunda parte, fíjense, el otro también, en la parte interior del toro, de la superficie tórica. Paraboloides, un solo paraboloide, la combinación de paraboloides hiperbólicos, combinación de dos paraboloides y en el centro dos triángulos que hacen como una especie de iluminación, un triángulo que sería la parte que iluminaría el espacio interior. 4 paraboloides combinados. Fíjense cómo al compartir una de las directrices queda toda una superficie continua. Para mostrarles distintas combinaciones de estas superficies. Y un poco acá doy por terminado, acá los conoides rectos, un ejercicio también que les mostré ahí en las imágenes anteriores de otros alumnos. Esto es un poco doy por terminado acá el lanzamiento de la unidad temática, después subiremos algún tutorial de cómo